Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy, como habréis podido ver en la descripción, en el título, en la miniatura, en un montón de sitios hablamos con Ser Asturiano, una empresa de guía turística por Asturias. Tienen visitas en castellano y en asturiano y hoy vamos a hablar de ellos sobre la Revolución de Octubre de 1934, una fecha histórica en la que nos cuentan cómo sucedieron estos hechos en Asturias, en esa Revolución del 34. Quedaros hasta el final de este vídeo porque lo explican todo al detalle súper bien y lo hacen muy ameno e interesante. Hay que hacer un poco de contexto en el sentido de que, bueno, mucha gente tiende a reparar que va cerca de 91 años viene proclamándose en España una república por la segunda vez en nuestra historia. Realmente la política de los primeros meses de la república, yo creo que todo el mundo la conoce, pero puede resumirse en tres aspectos principales. Lo primero, la famosa reforma agraria, que bueno, va a poner solución o va a intentar de ponerla a la situación de miles de jornaleros que viven en condiciones bastante ruines en España, pero claro, va a cabrear una parte de los terratenientes. Después también una reforma del ejército, en el sentido de que va a cortar las aspiraciones de ascenso una parte importante de los militares. Básicamente en España la mitad del presupuesto del Ministerio de Defensa marchaban a pagar sueldos sin pensiones, ¿no? Entonces, claro, al jubilar una parte importante del ejército y a cortar las aspiraciones de ascenso de otra tanta, una parte importante de ese ejército no lo va a ver bien. Y también va a ganar otro enemigo en el sentido de que dais cuenta que la primera vez que España y un país laico va a ser en este momento. Y va a ser la primera vez en nuestra historia. La Iglesia convertíase en toda una organización, vamos a decir, de separar al resto del Estado y perdía mucha influencia en el enseño. Claro, entonces, dais cuenta que al final de esa primera etapa de la República vamos a tener a un grupo de poder, si queréis llamarlo lobby, compuesto por terratenientes, clero y militares, que van a hacer presión en las elecciones de 1933 para que les gane la derecha. Mucha gente recordará, el presidente resultante de esas elecciones va a ser un tal Lerroux, pero Lerroux de repente va a cruzar una línea encarnada y que demos cuenta que va a permitir la entrada en el gobierno de diputados de la CEDA, la Confederación Española de Derechos Autónomos. Y era un partido que básicamente mostró simpatías a la Italia de Mussolini y a Hitler. Entonces, claro, temiendo de que pasase en España lo mismo que hubiera pasado en Alemania con Hitler o en Italia con Mussolini, una parte importante de la izquierda española va a rebelarse en armas contra la República. Y es lo que se va a conocer como la Revolución de Octubre de 1934. Una revolución que, por cierto, en principio va a entamar el PSOE, va a juntarse, digamos, a esa alianza obrera, la CNT, los anarquistas, y en el último minuto también pues van a juntarse también los comunistas. Los socialistas apoyaban la Segunda República, pero los comunistas y los anarquistas no. Y dais cuenta, mientras que los socialistas hubieran colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, estos dos, socialistas y comunistas, fueron perseguidos en esa dictadura. E insisto, no creían precisamente en una república que nacía pues con una matriz burguesa. Entonces, precisamente, fue muy complicado ponerlos al acuerdo. Poca gente sabe que lo que lleva la Revolución de Octubre propiamente preparó eso en una taberna de Xixón. Esto es bastante simpático. Precisamente el primer comité revolucionario provincial, que se va a llamar, el presidente González Peña, va a concellar de forma asidua en una taberna de Xixón. Después, lo que lleva la preparación propiamente, pues tenemos que tener en cuenta que es un movimiento insurreccional que organiza el Partido Socialista y es precisamente labor de González Peña y Indalecio Prieto, socialista, por ejemplo, conseguir traer buques cargados de armas a Asturias, hasta que precisamente uno de esos barcos que el Turquesa ha interceptado en el puerto de Muros, en la desembocadura del Nalón. Pero tened en cuenta una cosa, son los socialistas los que están organizando, digamos, materialmente esa revolución, son los encargados de traerles armas para Asturias. Realmente ellos van a enfocar ese envío de armas a Asturias precisamente porque ya aquí donde tenéis mayoría, pero a la hora de organizar la revolución, las divisiones ya rescamplen, porque precisamente no están organizando las juntos. Ese envío de armas se da a Asturias porque aquí tienen mayoría política los socialistas, y mesmo en Asturias prácticamente no van a enviar material a los anarquistas de Xixón, donde por ejemplo era mayoría, y también realmente en la Felguera, porque no sé si la sabe la gente, realmente en el Concello de Llangreu vamos a tener dos experiencias revolucionarias distintas.
En el caso de la Felguera van a ser anarquistas y en el caso de Sama van a ser socialistas. Precisamente los anarquistas de la Felguera van a xuntarse en el último momento al movimiento insurreccional y van a organizar un poco el acopio de munición y armas por la su cuenta. Pero realmente a nivel organizativo y a nivel material fueron más bien los socialistas y fixeron un poco dando el costado al resto de organizaciones implicadas en el movimiento. En cuanto a las víctimas, ya adelanto, no va a haber nunca cifras rigurosas porque es muy complicado de contabilizar, pero estaremos hablando alrededor de unos 2.000, 2.500 muertos. Los más de ellos son unos 1.500 que sabemos que son revolucionarios, la mayor parte de ellos muertos, y después unos 300 de lo que llamamos fuerza pública, bajo si no me puedo englobar Guardia Civil, Guardia de Asalto, Carabineros, militares, etcétera. También unos 59, 60 miembros del clero que también son asesinados. La excusa que siempre pone el Comité Revolucionario y el uso de armas contra fuerzas revolucionarias. Y después también unos 200, 300 muertos civiles. Y además, bueno, sin hablar de la destrucción de una parte importante del caserío de la capital asturiano, que bueno, eso es innegable, ¿no? Beneficios, bueno, hay que aclararnos, hacemos una ruta de divulgación histórica, tampoco hacemos proselitismo, digamos, ideológico, partidista, pero bueno, sí, y evidente que para ciertas organizaciones de izquierda sí fue beneficioso por lo siguiente. Realmente la revolución sí acaba el día 18, pero una vez que acaba empieza la represión. Una represión que, bueno, tiene pues, casos muy bestias, los famosos casos, los mártires de Carballín, pues son de más o menos a la altura de Tesiero y el concello de Llangreo, pues lleven a camiones a una serie de presos y ahí los torturen. Muchos de ellos los entierren vivos y son los vecinos los que al día después pues los entierren y muchos cuerpos tienen tierra en la boca. También los mártires de Villafría. Insisto, casos de tortura tan bestias que van a llegar oídos de una prensa internacional y eso va a repercutir precisamente en favor de los partidos de la izquierda. En 1936 pasa una cosa, va a crearse el Frente Popular. El Frente Popular va a ser la unión de esas izquierdas, vamos a llamar moderadas, que nunca apoyaron hacer una revolución, con esas izquierdas que sí apoyaron hacer esa revolución, pero que en muchos casos ya no, posteriormente no lo van a apoyar. Entre ellos los anarquistas. Dais cuenta que la primera vez que se vota en España, por parte de los anarquistas, la primera vez que voten en unas elecciones democráticas y precisamente en este momento. Y no por nada, sino porque lo que querían ya era la libertad de los presos. Entonces sí, yo creo que a nivel simbólico, para la izquierda española y especialmente asturiana, el 34 fue un fito, un episodio de heroicidad descomanada, pero bueno, sí, es verdad. A nivel político yo pensé que ellos rentó bastante, porque aumentaron mucho en militancia, pero bueno, digamos que bueno, el costo a pagar fue bastante alto. Una cosa muy importante que nos parecía rescamplar en las visitas y precisamente qué parte de lo que nos conocemos de ese episodio histórico de la Revolución del 34 y verdad histórica, son datos históricos, y qué parte está distorsionada por la propaganda, porque sobre ese episodio histórico actuó tanto la propaganda republicana contrarrevolucionaria como también posteriormente la propaganda franquista como inclusive la revolucionaria, ¿no? Y entonces topamos situaciones como por ejemplo el Teatro Campo Amor, que va a quedar calcinado después de la revolución, y si tú entrugues a cualquier paisano un carballón de toda la vida, ¿quién quemó el Teatro Campo Amor? Y va a responderte que, bueno, fueron los revolucionarios. Sabemos que no, si repasamos los datos históricos, sabemos que, claro, como detrás del Teatro Campo Amor estaba el cuartel de Santa Clara, al mando Camilo Alonso Vega. Camilo Alonso Vega temía que ellos hubiera pues una cuadrilla de revolucionarios y ellos en Tamaré y lanzar cartuchos de dinamita al cuartel. Entonces Camilo Alonso Vega, guardia de asalto, va a ser quien tome la decisión de quemar el Teatro Campo Amor y da la orden tan rápido a la gente que tienen dentro en los suétanos de ese teatro no les da tiempo a escapar y mueren achicharrados. Y ya por ejemplo también la universidad, y de hecho esto va a contarse también pues en muchos reportajes posteriores en tiempos de la República, ¿no? La destrucción de la universidad fue consecuencia de las hordas revolucionarias que van a quemar un símbolo de la cultura burguesa, como ese edificio histórico de la universidad. Un edificio que fue una pena porque quedó destrozado. Y de hecho una parte importante del archivo histórico, de tiempos incluso del Reino de Asturias, etcétera, etcétera, se va a perder. Y si tú entras a cualquier paisano en este momento, todavía hoy en 2022, te va a decir que fueron los revolucionarios. Pero esto sabémoslo ya por testimonio de un párroco, e inclusive por el testimonio de Leopoldo Alas, que era hijo de Leopoldo Alas Clarín, que ya era rector de aquella universidad, que no,
que fue consecuencia de un bombardeo republicano sobre posiciones revolucionarias que precisamente afecta al claustro que hubieran escogido como polvorín. Entonces, claro, estalla la dinamita y hay una deflagración tremendísima. Y también, por ejemplo, la Cámara Santa. Ahí sí, por datos históricos sabemos que sí, que fueron los revolucionarios, pero también contamos un poco pues, cómo fueron los detalles, ¿no? de esa voladura de la famosa Cámara Santa. Y también pues vamos a estrechar mitos revolucionarios en este caso alrededor de figuras históricas como Aida Lafuente. Aida Lafuente Penaos, que bueno, yo creo que por cancionero, especialmente canciones como la de Víctor Manuel y Nuberu, pues mucha gente piensa que fue una rapaza que tenía 16 años, que murió disparando una ametralladora en San Pedro de los Arcos, que eran exposiciones revolucionarias que tenían en ese momento en esa altura de la ciudad. Sabemos por datos históricos que esa rapaza pues no era la niña que pretendía la propaganda revolucionaria, y una rapacina, por cierto, leonesa, de 19 años. El padre ya era vallesilotano, pucelano, que bueno, ya era pintor, responsable de los decorados del Teatro Campoamor, y no era, yo verdad que ya era pues militante comunista, pero no era combatiente, y era en Yaz, y era una persona que se encargaba de llevar mensajes y habitualla a los distintos puestos de esa zona de San Pedro de los Arcos. Y la cosa es que cuando entren los topes de Yagüe, sabemos que la gente que no consigue escapar pues son puestos frente a la tapia del cementerio y ahí los fusilen. Claro, ¿cómo murió Aida Lafuente? ¿Pudo morir disparando la ametralladora como pretende la propaganda? ¿O murió más bien fusilada frente a la tapia del cementerio? Lo más probable es que fuera la segunda opción, pero a partir precisamente de ese momento se va a crear ese mito revolucionario que va a servir como elemento también propagandístico y como un elemento simbólico que inclusive trascendió a la cultura asturiana actual, que esto es una cosa impresionante. Mira, de mano tenemos de alguna ruta que sí que lle ficha irregular, que lle, por ejemplo, la de Ubieu de Mieu, de Liendas y Misterios, que esa normalmente salto los meses viernes y sábados, con de algún martes o algún jueves permedio si coincide. Y después tenemos otros que, si bien no son regulares, tenemos un programa de normalmente visitas en castellano y también otro de visitas en asturiano, que son distintas visitas pero que vamos rotando en ese programa. Entonces hay algún mes que podamos tener algunas visitas disponibles y otros meses no, tengamos que esperar igual 1 o 2 meses para volver a topar, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la de Xixón en guerra, una ruta de la guerra civil en Xixón de hora y media, que también y un poco la secuela de esa revolución de 1934 en el sentido histórico, porque viene muy bien para saber cuáles fueron los sucesos posteriores. Y después también tenemos la ruta de la revolución de 1934, pero en este caso en Llangreo, y una ruta de 2 horas entre La Felguera y Sama, y bien muy bien porque precisamente Llangreo es el epicentro de la revolución, a menos que en Sama estaba Belarmino Tomás, el que ya era presidente del Comité Revolucionario de Sama, que va a ser presidente del tercer Comité Revolucionario Provincial, y que en la Guerra Civil va a ser el presidente del Consejo Soberano de Asturias y Lleón. Entonces, insisto, son rutas, bueno, que a nivel histórico para nosotros importante, porque son visitas que están enfotadas, están empobinadas al público asturiano, y precisamente somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por conocer un poco el entorno donde venimos, para saber valorarlo y saber después venderlo a los demás. Pero también tenemos rutas gastronómicas, como por ejemplo la ruta del queso casín, la ruta pel casco histórico de Avilés, en fin. Cada mes vamos rotando un poquitín ese programa, así que si la gente está atenta y entra en nuestra web en serasturiano.com o en redes sociales, ahí está el programa, el calendario con las fechas y pases disponibles y actualizados. La argumentación de la historiografía franquista se va a basar en que la guerra civil fue una guerra entre la izquierda y la derecha, una guerra entre hermanos, y precisamente los mismos que faen la revolución de 1934 son los que van a defender la república en el 36. Y los que dan el golpe de Estado contra la República, que ellos van a llamar alzamiento, pues son los mismos precisamente que lucharon contra los revolucionarios. Si repasamos los datos históricos, vemos que esto es una barbaridad, porque básicamente la fuerza pública, que son carabineros, guardia de asalto y ejército, sí, efectivamente, luchan contra los revolucionarios en 1934, pero ya que el 70% de la fuerza pública en España no va a apoyar el golpe de Estado. Y en muchos casos, gente que participó de la represión a los revolucionarios de 1934, y el caso de Ros, oficial de carabineros, y fusilado el primer día de la guerra civil en Ubieu, un señor de derecha y de misa, porque no apoya el golpe de Estado. Tenemos casos como el Huelvo de Zapatero, que era un militar que pertenecía a esa columna de militares que avancen del sur contra Campomanes, contra los revolucionarios, y también ejecutado en la guerra civil porque no apoya el golpe de Estado.
Por tanto, no, la guerra civil no fue una guerra entre la izquierda y la derecha. Una parte importante de la derecha española y, por supuesto, de la fuerza pública, pues no apoyó ese golpe de Estado. Pero Franco, y especialmente la propaganda, la historiografía franquista, que va a tener pues, secuelas en la actualidad, sí que va a pretender presentar la revolución del 34 como pues el antecedente inmediato de la guerra civil. Y es innegable que sí, que la revolución de 1934 fue una etapa más, un momento más de crisis en esa república, pero no fue una crisis mayor que la que pudo suponer Casas Viejas o el golpe de Estado de Sanjurjo. Quiere decir, ver los antecedentes de la guerra civil exclusivamente en la revolución de 1934, bueno, pues ya bastante aventurado. Y más, no que sea aventurado, que contra bien pues la perspectiva objetiva y científica histórica y precisamente contra bien los datos históricos que remanamos en este momento. Y bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado la intervención de Ser Asturiano, a los que damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a realizar esta entrevista. Y nada, espero que os haya resultado muy amena para vosotros y vosotras también. Desde aquí os lanzo un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas.